11, por favor. Juan 16, 11, hablando de esos enemigos, dice Juan, capítulo 16, versículo 11. Y de juicio, hablando del Espíritu Santo, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mateo 25, 41. Su condena ya está. Ya lo tenemos aquí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ese es su juicio, esa es su condenación. Ya está juzgado, ya está condenado, su fin ya está resuelto. Ahora, cabe mencionar que así será el fin de todos los enemigos de Dios. Todos los enemigos de Dios acabarán en el mismo lugar. Pero de los enemigos de Dios que te hablaré hoy, tienen la oportunidad de hacer las paces con Dios. Dios les da la oportunidad de hacer la paz con Él. Dios tiene enemigos. Y leíamos en el Salmo 68:2 que los impíos son enemigos de Dios. No solamente son enemigos de Dios, aquellos demonios o aquellos espíritus inmundos, no solamente el diablo es enemigo y adversario de Dios, sino también todos los impíos. De hecho, no lo tengo aquí, pero ahorita está viniendo a mi mente Romanos capítulo 1. Veamos en Romanos capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer en adelante. Y miren cómo inicia. Pablo quiere explicar el Evangelio y comienza con esto. Porque la ira de Dios. Va a hablar, Pablo empieza aquí da una teología del Evangelio. De hecho, allá en el versículo 16 dice, 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Entonces Pablo va a dar un discurso referente al Evangelio. Pero para que el hombre pueda entender en qué consiste el Evangelio, tiene que hablar primero de la ira de Dios. 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Con injusticia, la verdad. 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué dice?
Los entregó. Esa palabra de los entregó, hermanos, los dejó. Les dejó que hagan lo que ellos quieran. Ahí está la depravación en el corazón del hombre. Dios les dio libertad. Y esa libertad que les dio, miren, es una consecuencia del juicio. Es el juicio de Dios. Y dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Los entregó los deseos de sus propios corazones. Algún día tocaremos el tema del libre albedrío, el mito del libre albedrío, porque la libertad, y según aquí vemos, la libertad del hombre, según vemos aquí, es pecar. ¿Ya lo vio? Dios los entregó en sus propios deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra vez repite: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios otra vez, Dios, ¿qué dice? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa es la libertad del hombre. Si tú le das libertad, Dios le da libertad al hombre, va a vivir en un desenfreno, va a vivir en un pecado, en pecar, esa es la naturaleza. Y 29, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. ¿Cómo dice? Repetimos: aborrecedores de Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Aborrecedores de Dios. ¿Qué significa aborrecedores de Dios? Que no aman, que odian a Dios, lo maldicen. Estos son enemigos de Dios. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son esos de los que estamos? ¿Quiénes son? ¿Y quiénes son los impíos? Todos. Porque acá dice Pablo, sigamos: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los hijos? Hasta eso para Dios es injusticia. Desobedecer a los padres. Algún día hablaremos con los jóvenes específicamente este tema: obediencia a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que Dios es justo, que los que practican tales cosas que son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Ahorita, por ejemplo, tú ves en el Facebook, ¿no? De hecho, eso no lo he hablado en el testimonio de la iglesia, pero hermanos, desde el Facebook, como es público, ¿cómo dice? De la abundancia de tu muro de Facebook, habla tu corazón. Algún día hablaremos y predicaremos de Facebook. Hoy ya hemos predicado del Evangelio. Pero hermanos, de verdad, en los tiempos de hoy, yo tengo Facebook, pero lo podemos usar para cosas buenas, positivas, edificantes. Y muchas veces, hermanos, aún los cristianos no lo emplean. O sea, es una manera de transmitir el mensaje, es una manera de dar el mensaje, el Evangelio, es una manera de que corra el Evangelio. O sea,
Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ellas. Tenemos que aprovechar los recursos que tenemos para poder difundir el Evangelio. ¿Cuántos me aman? Hermanos, no difundamos tonterías que no traen edificación. Porque, por ejemplo, no solo los dice, me acordé a eso porque se complacen con los que la practican. O sea, y aquí clarito, le dan like, ¿no? A una página que nada que ver con Dios. Donde se mofa, se burla, o sea, le gustó. Y dice, se comprar, o sea, le gustó, le dice. Sino también aquellos que le dan like. Sino que también los que se complacen con los que la practican. Y aquí viene, hermano, el juicio. Todo hombre cae en el juicio de Dios. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, por lo cual ¿eres qué? Inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿tú escaparás del juicio de Dios? Es una pregunta. ¿Quién escapará del juicio de Dios? Nadie. Todos somos declarados culpables. Todos. De hecho, el encabezado, si usted ve desde el 18, dice la culpabilidad del hombre. Lo que Pablo quiere demostrar aquí, que delante del juicio de Dios, todos, sin excepción de nadie, todos somos culpables. Todos somos culpables del juicio de Dios. Ahora bien, entonces, ¿qué hará Dios con sus enemigos? Si somos enemigos de Dios, estamos confesando que somos enemigos de Dios porque somos culpables. ¿Qué hará Dios con sus enemigos? Salmo 72, 24, por favor. Hacemos de ahí. (72, 4) no 24, 4. Cuando hay injusticia, hermanos, la ira de Dios se enciende. Dice el versículo 4: juzgará a los afligidos del pueblo y salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Dios aplastará a sus enemigos. Romanos 16, 20, por favor. Mire, son manera de demostrar que es lo que Dios hará con sus enemigos. 16, 20 le dije, ¿verdad? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, a su adversario, a su enemigo. ¿Lo aplastará dónde? Bajo vuestros pies. O sea, el juicio para la iglesia, o sea, nosotros bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vemos aquí que Dios aplastará a sus enemigos. Vamos a otro pasaje, Hebreos 10, 12. Hebreos 10, 12. (10, 12 y 13).
¿Ya lo tienen? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con sus enemigos? Los va a pisar, los va a aplastar. Dios pondrá a sus enemigos debajo de los pies de su Hijo Jesucristo para pisotearlos, aplastarlos con sus propios pies. De hecho, hermanos, ahí en Génesis 3:15 hay una profecía. ¿Se acuerda con la serpiente y la mujer? Cuando le dice Dios, tú la herirás y la serpiente le va a morder. Vamos a buscarlo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Eso es profético. Cuando habla la mujer, entre tu simiente, está refiriéndose a la simiente, o sea, a Jesucristo. Ya estaba profetizando a Cristo. Y la de la mujer, o sea, de la serpiente, se estaba refiriendo a toda la generación de impíos y pecadores. Entonces, esta te herirá en la cabeza, o sea, la serpiente la va a pisar, porque tú la herirás en el calcañar, o sea, con el talón le iba a pisar, con el talón le iba a destruir, le iba a machacar, hollar, como dice allá en Marcos 16. Y eso ya era algo profético. Entonces, entendamos de una manera literal, hermano, y textual, que Dios, ¿qué hará con sus enemigos? Los aplastará, los pisará, los hollará. Y eso ya estaba profetizado desde el principio. Ese es el destino de todos los enemigos de Dios. Ese es el destino de los enemigos de Dios. Serán humillados y avergonzados de la manera más ruin. Un texto más, por favor, 1 Corintios 15, 25 y 26. Vamos a leerlo. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, el último enemigo en ser destruido es la muerte. Todos sus enemigos van a ser puestos debajo de los pies de Jesús, van a ser aplastados. Y aquí un ejemplo de cómo y dónde serán destruidos los enemigos de Dios para siempre y de una vez. Vemos que el postrer enemigo, hablando del tema de enemigo, del hombre serán destruidos. El postrer enemigo de Dios que será destruido es la muerte. Y vemos ahí en Apocalipsis 20, 14, 15. ¿Lo puedes poner en lenguaje actual, hermano? Apocalipsis 20. Miren que voy a leerlo aquí en Reina Valera. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Sabemos que el postrer enemigo que va a ser destruido es la muerte. La muerte es un enemigo de Dios, por lo tanto debe de ser un enemigo de nosotros los cristianos. Ya vieron que hay ahorita se está propagando la adoración a la muerte, hermanos. Mucha gente adora a la muerte. Se ponen sus dijes, se tatúan, rinden ofrendas, altares. Y hay iglesias, inclusive hay un culto. Hay esos sacerdotes también, donde rinden
y ellos dicen ya, brujas o brujos, lo que sea, ¿no? Hay religiones donde ya se predica lo que dicen las personas. Sí. Tienen sus sacerdotes, tienen a sus pastores allá predicándole de la muerte. Es algo, hermanos, tremendo, y claramente en la Biblia habla de que la muerte es enemiga. Y hay aquellos que dicen, no, pues la muerte es mi amiga, ¿no? A veces la llaman la flaquita, le llaman la ¿qué? ¿Cómo le dicen? La niña, la pinta y la Santa María, no es otra cosa. No, a veces sí hablan, se expresan así de ella. Pero la muerte, hermanos, no tiene nada que ver con nosotros. Es un enemigo. Nos va a destruir. La muerte quiere nuestra destrucción. Por eso dice que el postrer enemigo a ser destruido es la muerte. Ahora, leemos, luego la muerte y el reino de la muerte, ¿qué sucedió? Fueron lanzados al lago de fuego. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Entonces, este es un ejemplo de donde irán eternamente y para siempre todos los enemigos de Dios. Todos los enemigos de Dios. Leamos Mateo 25:41, por favor. Tengo que darle bases bíblicas para que venga el mensaje. Aterrizamos el mensaje, hermanos. Mateo 25:41. Sin teología, hermano, no puede haber mensaje. Sin Biblia no puede haber mensaje. Tengo que comprobarle con las escrituras como está escrito. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿de quiénes está hablando o a quiénes está hablando? Los malvados. Está hablando de gente. Entonces le dirá también a los de la izquierda, está hablando de sus enemigos. Entonces le dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, ¿a dónde van a ir? Al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para sus adversarios, para sus enemigos, para el diablo y sus ángeles, y también para aquellos impíos. Veamos Marcos 9:43. Vamos a leer de ahí hasta el 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Voy a leer así como está en esta versión. Si lo que haces con tu mano te hace desobedecer a Dios, mejor córtatela. ¿Te imaginas que fuera esto literal, hermano? No es literal, no vayan a cortar de su mano. Yo veo ahí el hermano que ya está sacando su machete. ¿Te imaginas que fuera esto literal, hermano? ¿Cómo ya estuviéramos aquí? Levanten su mano, hermanos, al cielo. No es literal. Es mejor quedarse para siempre sin manos que tener las dos manos, ser echada al infierno donde el fuego nunca se apaga. Siguiente. Si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo. Es mejor quedarse para siempre sin pie que tener los dos pies y ser echado al infierno. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser echado al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde fuego que nunca se apaga. ¿Te imaginas que sea literal esto, hermanos? Estuviéramos mancos, cojos y sin ojos. Ahora, palabra de quiénes fueron. ¿De quién fue? De Jesús. Miren, ha venido gente conmigo pidiéndome ayuda en su matrimonio. Ha venido gente conmigo pidiéndome ayuda en su vida matrimonial, en su vida personal,
su vida, ¿cómo puedes decirte? Actual, ¿no? Y sí, la iglesia, el pastor es un consejero, o sea, puede ayudar en el matrimonio, pero yo le digo esto a las personas ahora: Dios puede ayudar en tu matrimonio, y Dios te va a ayudar en tu matrimonio si te obedeces. Pero quiero decirte antes que Jesucristo quiere que tú sepas, antes de que tu matrimonio sea restaurado y que te dé un buen curso de matrimonio, quiero decirte que antes de todo eso, Jesucristo está más interesado por esto. ¿Cuánto me entienden? Porque mucha gente solo viene a la iglesia para que su matrimonio funcione, ¿no? Es que tengo un problema matrimonial, es que mi esposo no da la quincena, es que mi esposo no llega a la casa y quiero que mi esposo cambie. El evangelio sí lo hace, pero el fundamento es esto, la eternidad. ¿Me escucha? ¿Cómo no te voy a escuchar? ¿Cuánto me estás gritando? Pero cuando me refiero, me escuchas, que estás prestando atención, a eso quiero decir: el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Te voy a dar un discurso de todo eso, ¿no? Pero hay mucha gente que está aquí, pero no está aquí. Está pensando en otra cosa, pero presta atención. Si mi matrimonio bíblicamente va a funcionar, va a ser consecuencia de que yo he sido salvado. Y ahí está el error que muchos cometen, de que van a dar una conferencia matrimonial, pero no les hablan del evangelio. Van a dar una conferencia de superación, o la Biblia sí puede ayudarte y te puede dar consejos, cómo puede irte bien en el trabajo. Proverbio lo dice. Hace un momento hablábamos de ese tema, ¿se acuerdan? Pero hablan del trabajo y de superación, pero no les dicen nada del evangelio. Buscad primeramente el reino de Dios, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si tu matrimonio empieza a funcionar, va a ser por añadidura a que yo he entendido el evangelio. Entonces, hermanos, Jesucristo estaba más interesado por las cosas temporales. Estaba más interesado, más que las cosas temporales, sino estaba más interesado por tu alma, por tu eternidad. Entonces decía Jesús: si tu mano derecha te hizo ocasión de caer, quítatela mejor. Si tus ojos te hizo ocasión de caer, sácatelo. Si tu pie te hizo ocasión de caer, córtatelo. Es mejor quedarse manco, sin un ojo, entrar al reino de Dios, de completo ser echado en el infierno. Y ahí dice: donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Está hablando, hermanos, de algo que es eterno. Eterno. Yo, la verdad, mi cerebrito no llega a comprender la eternidad. Nosotros no tenemos el concepto de eternidad, hermanos. O sea, no llego a comprender todavía qué es eternidad, porque nosotros tenemos un concepto de tiempo. O sea, sabemos que el culto va a terminar 12 y cuarto más, ¿no? Porque si no, ya el pastor a veces alarga. O sea, estamos siempre manejando, ¿qué? El tiempo. Mañana será otro día, dices cuando te fue mal hoy, ¿no? Casa del sol, voy a llegar a mi casa. Sabes que las cosas que padeces y sufres no son eternas, tienen un proceso, un periodo de tiempo. Pero puedes entender, hermano, que el infierno no va a tener límite de tiempo. O sea, entiende que no vas a decir allá, eso algún día pasará. ¿No? ¿Qué horas son? ¿Será que ya me los apaga? No. No, o sea, no vas a decir ya es tarde, porque ahí no va a haber concepto de tiempo. En la eternidad no hay día ni noche. O sea, yo no sé, híjoles, ¿cómo puedo saber? No me entiendo, pero solo te puedo decir que nunca se apagará. Ya se apagó. ¿En dónde dije más? Lucas 16, por favor. Lucas 16. Y yo creo, hermanos, que por esa razón, porque es eterno,
y ya no hay vuelta atrás. Por eso Jesucristo, hermanos, fue su prioridad. O sea, fue lo que Jesús anhelaba, la salvación del hombre. Y cuando viene la salvación y esa completa paz de justicia en Jesucristo, entonces todo lo demás empieza a acomodarse. Mi matrimonio empieza a restaurarse, mi trabajo empieza a ser un hombre responsable, un hombre trabajador o mujer trabajadora responsable. Mis hijos, en mi casa empiezo a ser un padre responsable, empiezo a ser un padre que enseña a sus hijos. Lucas 16:22. Oigan, hermanos, son 4 horas y todavía voy en la primera. Jesucristo. Quiero terminar, así voy a darlo, Señor. Siempre así lo dice, pastor. Porque, bueno, eso de Lucas 16 habla del rico y Lázaro. ¿Sabe? El rico y Lázaro. Se lo voy a dejar como tarea, pero léalo, investigue. Y el hombre rico muy probablemente era un fariseo. Ese hombre rico que habla aquí en la Biblia probablemente era un fariseo. Porque Jesucristo estaba hablando acerca, hermanos, de la avaricia de los fariseos, los sacerdotes. Estaba viendo un documental de Caifás, el sumo sacerdote. Y en su casa de Caifás, las investigaciones, descubrieron que habían piscinas donde se daban su baño de purificación. Entonces, para el tiempo de la Pascua, toda la gente que iba, miles, millones, pues eso era negocio. Entonces cobraban por su baño de purificación y cobraban mucho dinero porque era un baño de purificación, y de eso se habían hecho de mucho dinero. Por eso cuando Jesús aparece, hermanos, llega Jesús y empieza a predicar las verdades del Evangelio, ¿qué crees que estaba sucediendo con su negocio de ellos? Se le estaba yendo a la ruina. ¿Sabes por qué? Una de las razones por las cuales prendieron a Jesús y ellos estaban preocupados era eso: nuestro sustento, nuestro negocio, lo que nos ha hecho ricos se va a ir a la quiebra, a la ruina. Vamos a acabar con ese Jesús porque nos va a arruinar nuestro negocio. ¿Se acuerdan cuando Pablo empieza a predicar y hay una muchacha que está poseída, tiene un espíritu de adivinación? Y todos los días decía, son siervos de Jesucristo, son siervos del Altísimo. Y un día ya la tenía hasta acá Pablo, ya la había fastidiado. Y no es que Pablo esté buscando demonios, no, sino que se voltea y le dice, ya me fastidiaste, en el nombre de Jesús, salte de este cuerpo. Y salió de ese cuerpo. Pero esa muchacha era esclava de unas personas que por medio de ese demonio, eso que hacía ella, ganaban dinero. Era una entrada que ellos tenían. Y cuando se dieron cuenta de los amos de esa muchacha, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Recuerdan? Querían matar a Pablo. Entonces, muchas de las razones que hay las persecuciones, hermano, es porque empieza a afectar de una manera económica los negocios así turbios, chuecos. Allá en Chiapas, ¿se han escuchado sobre Chamula? Tenemos un chapaneco aquí entre nosotros, gloria a Dios. No habrá otro más por aquí. Pero, hermanos, hay un lugar donde matan a los pastores, o mataban, no sé si es así todavía, hermano, por eso estoy acá. Así que tenga cuidado, hermano, porque esta ya anda su machete. No, pero hay un lugar donde asesinaban o asesinan a los pastores. San Juan Chamula, los ahorcaban. ¿Y sabes por qué razón? Porque en ese lugar había un control de la economía, donde la gente pues los mantenían en ignorancia y tenían que pagar por la fiesta que hacían a sus patronos. Daban ¿cómo se llama? Todos los recursos, o sea, todo lo que se necesita para hacer la pachanga. Y si no tenía dinero, no te preocupes, nosotros te lo prestamos. Y el Señor decía, no tengo para pagar, no hay problema, dámelo con tus tierras. O sea, eso era un negocio. Entonces, cuando los pastores llegan y empiezan a predicar el Evangelio, la gente se empieza a convertir. ¿Qué empieza a suceder?
todo el dinero, las fuentes de ganancia, se les empezó a ir, su negocio se empezó a ir a la quiebra. Entonces decían ellos, hay que acabar con esos pastores porque nos están arruinando el negocio. Y hermanos, si te das cuenta, bíblicamente sucede esto en muchos ejemplos. Tal vez la gente no tanto por religión o por dogmas, sino a veces porque eso representa a ellos una fuente de ganancia. Y por eso la Biblia habla acerca de aquellos que medran el Evangelio, o sea que lo utilizan como una manera de hacerse ricos, como lo ven como negocio. Y el Evangelio no es negocio, no es negocio el Evangelio. El Evangelio es para llevar la salvación al hombre, para reconciliar al hombre con Dios. Entonces, aquí en Lucas 16 vemos a Rico y Lázaro, donde mueren ambos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué sucedió con ellos? Y en el Hades alzó sus ojos, están en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo estaba el rico? ¿En dónde estaba el rico? Estaba, dice, en tormento. Y en cambio vio de lejos a Abraham y a Lázaro, ¿en dónde? En su seno, allá con él. Y siguiente, entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y acababa de darse cuenta cuánto tiempo le faltaba a él para que salga de esa llama. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? Sigue ahí. Y todavía sigue ahí. Todavía sigue allá ese cuate, atormentado, tal vez pidiendo misericordia, tal vez pidiendo una oportunidad. Y el Evangelio, hermanos, el Evangelio es una oportunidad para salvarnos de ese lugar de eterna condenación y perdición. Padre, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Cuando habla de que recibiste tus bienes allá, significa que vivía nada más, hermanos, vivía la vida. Ahorita vamos a hablar acerca de los sensuales. Cuando la Biblia habla de, bueno, no específicamente así, pero la palabra sensual significa, hermanos, aquellos que buscan sensaciones en sus sentidos: tacto, gusto, vista, oído, olfato. O sea, solamente buscan satisfacer su sensualidad. Entonces, son personas así. Tuviste tus bienes, tú hiciste lo que quisiste como quisiste, pero Lázaro sufrió. Y ahí podemos aprender también que el cristianismo, hermanos, es sufrimiento. ¿Me escuchó? El cristianismo es sufrimiento. Porque dice: hijos o hermanos, no les extrañe si el mundo os aborrece. El mundo nos va a rechazar porque somos hijos de luz. Sí. Debería de preocuparnos si vemos si el mundo no me está rechazando, pastor. Pues por algo no te estará rechazando. A lo mejor eres parte de ellos, porque ellos no van a rechazar los que son como ellos. Ellos van a rechazar los que son diferentes a ellos. Entonces, pero ahora ese es consolado aquí y tú atormentado. O sea, si estamos padeciendo acá, hermanos, si estás sufriendo tú aquí por ser cristiano, un día tú vas a ser consolado ahí. ¿Y sabes cuánto tiempo? Por la eternidad. Además de todo esto, hay, dice, una gran cima profunda que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques a fin de que no vengan ellos también. ¿Cuál era la preocupación ahora del rico? A ese lugar. ¿Cuántos están preocupados por ese lugar de no ir?
Ahora, este hombre estaba preocupado de sus parientes cuando él estaba ahí. Si nosotros hemos sido salvos, hermanos, somos salvos, debemos de preocuparnos por nuestros parientes, de que no lleguen a ese lugar. Y ella no podía hacer nada. Acuérdate que por un muerto ya no se puede hacer absolutamente nada. Abraham le dijo, no se puede hacer nada. ¿Qué dice el siguiente? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirá. ¿Y qué le contesta? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Cuando habla que tiene a Abraham y a Moisés y a los profetas, se está refiriendo, hermanos, a los que predican el Evangelio, se está refiriendo a los predicadores de la palabra de Dios. O sea, ¿qué nos ha dado Dios para advertirnos de ese lugar? La predicación de su palabra, la predicación de su Evangelio. Cuando tú llegas a ese lugar, hermano, ya no importa si tú en esta vida fuiste rico, fuiste pobre, si en esta vida, hermano, fuiste próspero o fuiste un hombre que no tuvo prosperidad, ya no importa si fuiste enfermo, sano, ya pasarás ahí toda la eternidad. Si pusiéramos una línea del tiempo, el tiempo que estamos viviendo acá, hermanos, es un puntito comparado con la línea del tiempo. O sea, si es que existe una línea del tiempo en la eternidad, porque no hay tiempo, pero viene siendo un puntito, hermano. Y por eso dice la palabra de Dios que esta vida, hermano, es como la niebla. En la mañana es, y en la tarde ya se desvaneció, ya no hay. Por eso, amados hermanos, debemos de aprovechar el tiempo que tenemos de conocer más de Jesús, de conocer más de su palabra. Y ahí vamos a estar por la eternidad. Esto es lo que Dios dice que va a hacer con sus enemigos. Los destruye en sufrimiento eterno para vergüenza de ellos mismos por haber rechazado su voluntad y a su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Dios? ¿Quiénes se consideran enemigos de Dios? Santiago 4:4. Santiago 4:4, por favor. Tendrás ahí, podrás poner en la versión de lenguaje actual. Voy a leerlo como dice Reina Valera. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Tremendo. Hay otra versión que puse acá. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios. Creo que es lo mismo. Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo es volverse enemigo de Dios. ¿Qué es ser amigo del mundo? O sea, ya sé que ser amigo del mundo me hace enemigo de Dios. Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es ser amigo del mundo? Fíjate que estaba viendo el sinónimo de amigo, es ser aliado del mundo, es estar de acuerdo con el mundo, es ser socio del mundo, ser seguidor del mundo, es vivir conforme al mundo. Hay un comentario que tengo aquí que copié de Matthew Henry referente a este versículo. Y dice, las cosas del mundo pueden desearse y poseerse para los usos y propósitos que Dios concibió. Y hay que usarlas por su gracia y para su gloria. Pero los creyentes no deben buscarla ni valorarla para propósitos que el pecado abusa de ellas.
El mundo aparta de Dios el corazón, y mientras más prevalezca el amor al mundo, más decae el amor a Dios. Las cosas del mundo se clasifican conforme a las tres inclinaciones reinantes de la naturaleza depravada. Número 1, la concupiscencia de la carne, es decir, los deseos de la carne, del cuerpo, los deseos de la carne, es decir, los deseos del cuerpo, los malos deseos del corazón, el apetito de darse el gusto de todas las cosas que excitan e inflaman los placeres sensuales. Y hablando de los placeres sensuales, o el significado de sensual, es que proporciona satisfacción o placer a los sentidos relativos a los sentidos corporales. Las personas que viven para satisfacer sus 5 sentidos, o alguno de los 5 sentidos, vista, por ejemplo, a la vista, y puedo poner el ejemplo de la pornografía. Un ejemplo más, la codicia, las cosas por verlas agradables a la vista y desearlo. Por ejemplo, las mujeres que ves y cosas que tú ves que de repente a través de los ojos, porque tenemos naturaleza caída, ese es el problema. Entonces inmediatamente entra a nuestro corazón y nosotros deseamos, pero eso es pecado, la Biblia le llama pecado. Oído, por ejemplo, chismes, murmuración. A ver, cuéntame, siéntate, manita, ponte cómoda, toma tu vaso de agua, tengo café, ¿qué quieres? Chocolate. Suéltalo. La Biblia habla que no seamos chismosos, ¿ya lo vio? Así lo dice. En el Antiguo Testamento dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. De verdad. La Biblia habla también de las jóvenes, ¿cómo se llama eso? Me olvidó la palabra. Cuando muere su esposo, ¿cómo se dice? Viudas. Estoy fallando. Dice que las jóvenes viudas cásense, para que no estén de casa en casa ahí chismeando. No se estén entrometiendo. Podemos ver el gusto también, hermanos. La glotonería, la borrachera, etc. No hay frenos. ¿Sabes? Son los placeres. El tacto, otro sentido del cuerpo es el tacto. Ejemplo, el sexo. Obviamente el sexo dentro del matrimonio, esto es permitido delante de Dios. El sexo fuera del matrimonio, eso es fornicación, eso es pecado. Y dentro del sentido del tacto está la masturbación también, las caricias obscenas. Y todas estas son cosas sensuales, donde tu cuerpo quiere sentir. Por eso Pablo llama ahí en 1 Corintios 7, que a causa de las incontinencia, ¿no? A causa de estarse quemando, para el hombre mejor que dice, gases, por causa de la incontinencia. Entonces Pablo entendía y nos volvía a recalcar de nuevo otra vez, de que, hermanos, nuestros sentidos están corrompidos. O sea, nuestra vista no solamente la usamos para ver las maravillas de Dios, no lo usamos solo para escudriñar y leer la palabra, lo utilizamos también para codiciar, porque estamos la depravación del hombre, la naturaleza depravada del hombre. Ahora, y hacer cosas más, por ejemplo el olfato, hermanos. Algunos el olfato lo utilizan para drogarse. O sea, la corrupción, o sea, cómo las cosas que Dios nos da lo utilizamos y lo torcemos. Muy bien. Sigue leyendo el comentario de Matthew Henry. La concupiscencia de los ojos se deleitan con las riquezas y las posesiones. Esta es la concupiscencia de la codicia, desear lo que vemos. Número 3, la soberbia de la vida. El hombre vano ansía la grandeza y la pompa de una vida de vanagloria. La cual comprende una sed de honores y aplausos. Las cosas del mundo se desvanecen rápidamente y mueren. El mismo deseo desfallecerá y cesará dentro de poco tiempo, pero el santo afecto no es como la lujuria pasajera. El amor de Dios nunca desfallecerá. Muchos vanos esfuerzos se han hecho para eludir la fuerza de este pasaje con limitaciones, distinciones o excepciones.
Muchos han tratado de mostrar cuán lejos podemos ir estando orientados carnalmente y amando al mundo, pero no resulta fácil equivocarse respecto al significado evidente de estos versículos. A menos que esta victoria sobre el mundo empiece en el corazón, el hombre no tiene raíces en sí mismo y caerá, o en lo mejor de los casos será un profesante estéril. De todos modos, estas vanidades son tan seductoras para la corrupción de nuestros corazones que sin verla y orar y sin cesar, no podemos escapar del mundo sin lograr la victoria sobre su Dios y príncipe, como dice 1 de Juan 5:19. Vea por favor Juan 5:19, donde nos habla ahí acerca del problema del mundo. Ya vamos a finalizar. Sabemos que somos de Dios, 5:19, primera carta de Juan 5:19. Primera carta de Juan. Y de ahí vamos a pasar al versículo 13. Versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está ¿qué? Controlado por el maligno. Así que el mundo, hermanos, podemos concluir que son las modas, lo que mueve las masas. Entonces el mundo entero está controlado por el maligno. Solo hay dos personas que habitan en esta tierra: los hijos de Dios y los hijos del maligno. Los hijos de Dios se guían por la palabra de Dios, y los hijos del mundo, los hijos del diablo, se van a guiar por el maligno, porque el maligno está sobre todo. Él controla el mundo entero, dice el versículo 13 de ese mismo capítulo. ¿13 dije? No, Evangelio de Juan. No, pero no la carta, Evangelio de Juan 5:13. Ya vamos a culminar. Juan 5:13. No tiene nada que ver ese sitio. No. Pero voy a ver la carta de Juan. No crea que había una revelación ahí oculta.